¿tuvo verdadero cuerpo después de la resurrección? Bueno, ¿cómo va a tener verdadero cuerpo? Empieza diciendo de mentirijilla Santo Tomás. Si un cuerpo no puede estar junto con un mismo cuerpo a la vez. Si yo atravieso una pared, hay dos cuerpos a la vez en el mismo sitio, el mío y el de la pared. Y eso no puede ser, el cuerpo entonces no es verdadero, dice Santo Tomás. Además, mi cuerpo, yo puedo echar a correr de aquí. Y dice usted, ¿ha desaparecido? No he desaparecido, usted me ve que he echado a correr. Pero si usted me está mirando y de repente ya no me ve, yo he desaparecido. Eso no se puede dar en un cuerpo verdadero, y en Cristo se dio. Además, cada cuerpo tiene su propia figura. Yo puedo venir aquí disfrazado de lo que sea, que si usted me conoce ya de mucho tiempo y conoce mis andares y mi tipo y mi voz, usted me reconoce. A Cristo no se le reconoció, los de Maús, la Magdalena. ¿Qué pasa aquí? Ahora están poniendo ustedes caras de sorpresa muy graciosas. Entonces, dice Santo Tomás, dice que les dice el resucitado cuando entra en el cenáculo, porque ellos estaban aterrados como que creían ver un fantasma. Nos dice, es que los evangelios hay que leerlos con mucho realismo. Estamos ya acostumbrados, los oímos. No, hay que ponerse en situación de aquellos hombres, que habían visto, no lo habían visto porque habían huido, pero en fin, sabían que Cristo había sido crucificado, que era el colmo de la muerte. Atravesado su corazón con una lanzada. Lo habían dejado enterrado porque allí sí habrían estado en el entierro, no sé si todos, pero algunos se habrían presentado al entierro. Fíjate, sabían que estaban muertos y ahora le ven delante. Y creían ver un fantasma, estaban aterrados, nos dice San Lucas. Lucas es médico, ya lo sabemos, y en las cuestiones corporales es siempre el más concreto, cuando trata de las enfermedades, y aquí es el más concreto como que es médico. Y entonces, para ahuyentar ese temor y ese error de los discípulos, les dice el resucitado, palpad y ved. No les dice, daos cuenta bien, caed en la cuenta, sino de venir a tocarme. Porque un espíritu, un fantasma significa una elaboración de la mente. Eso es un fantasma, una imagen de la mente. Pues un fantasma, un espíritu, no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Le dice Jesús. Por tanto, no era un cuerpo fantástico, sino verdadero. Y ahora se responde Santo Tomás, si efectivamente Cristo tuvo verdadero cuerpo después de la resurrección. Después de haber puesto esos escolios, esos obstáculos. Y dice que para que la resurrección de Cristo fuese verdadera, su mismo cuerpo tenía que unirse a su misma alma, porque eso es lo que constituía su resurrección. Y como la verdad de la naturaleza del cuerpo proviene de la forma del cuerpo, de aquí se sigue que el cuerpo de Cristo después de la resurrección fue verdadero cuerpo y tuvo la misma naturaleza que antes había tenido. En cambio, si su cuerpo hubiera sido fantástico, su resurrección no hubiera sido verdadera, sino aparente, o sea que hubiera sido un juego, y su encarnación fue totalmente real. Él no jugó a ser hombre ni se disfrazó de hombre, por tanto su resurrección tenía que ser real. Ahora, ¿qué pasa con esas dificultades que había puesto Santo Tomás? ¿Cómo es que Cristo entró cerradas las puertas a donde estaban los apóstoles? Pues porque más adelante, dice él, vamos a tratar de cómo un cuerpo glorioso puede, por su propia virtud, por sus propiedades características, que ya sabemos cuáles son las del cuerpo glorioso, su utilidad, agilidad, claridad, impasibilidad, pues puede el cuerpo glorioso, porque no está sujeto a la materialidad de nuestros cuerpos mortales, y entonces puede lograr existir en el mismo lugar junto con otro cuerpo. Basta ahora decir, aunque lo trataremos más adelante, dice Santo Tomás, cuando hable de los novísimos, del cielo, de todas esas cuestiones en el suplemento de la Suma Teológica. Nosotros no lo veremos. Y entonces basta ahora decir que no por la naturaleza del cuerpo, sino más bien por el poder de la divinidad que le está unida, entró aquel cuerpo, a pesar de ser verdadero, donde los discípulos cerradas las puertas. Por eso dice San Agustín en un sermón de Pascua,
Si era cuerpo, si resucitó del sepulcro el cuerpo que pendió en la cruz, ¿cómo pudo entrar a través de unas puertas cerradas? Y responde San Agustín: si comprendes el modo, deja de existir el milagro. Donde la razón desfallece, allí está la fe. Y en otro sermón dice San Agustín: las puertas cerradas no se opusieron a la masa del cuerpo en que se hallaba la divinidad, porque por esas puertas pudo pasar aquel que al nacer conservó intacta la virginidad de su madre. Esto ya lo dijimos uno de estos días. No es menor milagro el haber nacido sin romper el himen, sin violar el claustro de la virginidad de una mujer. No es mayor milagro atravesar las puertas cerradas. Al contrario, es menor. Y es un cuerpo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo está totalmente sujeto al espíritu. Es al contrario de lo que nos pasa a nosotros. Y nos preguntamos a veces, ¿cómo va su vida espiritual? ¿Por qué? Porque tengo que ir tirando de la vida espiritual. Y en la vida gloriosa es distinto. La vida espiritual es la que tira de todo. El espíritu es el que somete todo. Y entonces el cuerpo está sujeto al espíritu. Y por tanto es necesario que todas las acciones del cuerpo se sometan a la voluntad del espíritu. Y por consiguiente, quien tiene un cuerpo glorificado cuenta con el poder de ser visto cuando quiere y de no ser visto cuando no le place. Y eso lo tuvo Jesucristo, no solo por la condición gloriosa de su cuerpo, sino también por el poder de su divinidad, que puede incluso hacer no ser visto, etc. Y en cuanto a que cambió la figura, pues no es que cambiara la figura de su cara, sino que eso debe entenderse, dice Santo Tomás, en cuanto a la contextura de sus miembros. Porque en el cuerpo de Cristo concebido del Espíritu Santo no hubo nada desordenado y deforme que precisase ser corregido en la resurrección. Solemos decir, ¿cómo fue la encarnación? Vino el Espíritu Santo, formó un cuerpo perfectísimo en el seno de la Virgen y le unió un alma nobilísima. En Cristo no tenía que haber arreglo ninguno, porque era todo el más hermoso de los hijos de los hombres. Estaba perfecto. Pero ¿qué pasó? No es que hubiera un arreglo, hubo una añadidura, que es que en la resurrección recibió una dote nueva que la había ya él. Ya la tenía, no es que la recibió, la tenía, pero se evidenció. Esa dote había tenido un chispazo en la transfiguración, pero desapareció enseguida. Y era la dote de la claridad. Entonces, en la resurrección viene esa dote y entonces no es que cambie su figura porque cambie su apariencia, sino que cambia la figura, dice Santo Tomás comentando a otro autor, al hacerse de mortal inmortal. De modo que eso equivale a adquirir la gloria del rostro, no a perder la naturaleza del mismo.